queremos hablar no solamente de eso, también hablar de lo que para muchos es una represión a lo ocurrido esta semana en medio de una manifestación, en medio de un intento de hacer una representación teatral de lo ocurrido aquella noche con Rodrigo Quintana. Lo querían hacer un grupo de personas, miembros del Partido Liberal, otros referentes de la oposición, frente al Palacio de Justicia, y esto ha derivado en empujones, en denuncias también, en momentos bastante tensos, en personas que terminaron cayendo por las escaleras ahí de la explanada del Palacio. Incluso en una denuncia de la policía contra los manifestantes. O sea que la cuestión está yendo, podríamos decir, para lados bastante complicados. Sí, queremos saludar ya a la abogada Olga Paredes, que nos acompaña. Ella, de hecho, y por eso te decía, Diego, lo importante que es también cómo ellos recuerdan y lo difíciles que son estos momentos, porque Olga estuvo aquella noche, ayer prestó declaración también en el juicio al suboficial Gustavo Florentín. Abogada, ¿cómo le va? Gracias por venir. Hola Fernanda, hola Diego, buenas noches a la audiencia y muchísimas gracias por este espacio que nos dan para dar un poco nuestra versión y también seguir pidiendo justicia para Rodrigo Quintana. ¿Ustedes creen que va a haber justicia en este caso íntimamente, digamos? Y mira, justamente según la jurisprudencia en materia de derechos humanos, el Paraguay ha tardado décadas incluso en asumir responsabilidad sobre las violaciones a derechos humanos, pero esa justicia ha llegado a pueblos indígenas, a personas torturadas, perseguidas durante la dictadura, así que creo que en algún momento va a llegar la justicia. Pero la esperanza está que se haga justicia en tribunales internacionales y no acá. Y ciertamente, Diego, porque fíjate que ahora se está llevando a cabo, como bien dijo Fernanda, el juicio por el homicidio de Rodrigo Quintana, donde el principal acusado es el señor Gustavo Florentín, que es la persona que entra disparando al PLRA, y encima se puede ver claramente en los videos que lo mira con frialdad y en un acto de total brutalidad pisa el cuerpo de Rodrigo, que estaba en ese momento echado en el piso. Él es la autoría material, es lo que estamos discutiendo en ese juicio, ¿verdad? Pero seguimos todavía sin develar quién fue el autor, el que dio la orden para que la policía actuara de esa manera. Así que si bien se puede resolver este juicio con la conclusión acerca de la autoría material, seguimos debatiendo quién dio la orden, y creo que eso lo sabemos todos también quién fue, ¿verdad? Pero no se puede llegar, o sea, hasta este momento no hay pruebas como para llegar a eso. El problema es que ese juicio en todo sentido está viciado. Por ejemplo, los padres de Rodrigo Quintana han sido excluidos en su momento de la querella. Entonces, hay una serie de irregularidades, ¿verdad? Eso le resta, yo entiendo la parte humana, pero le resta posibilidades de llegar a la verdad. Lo que pasa es que, por ejemplo, al no ser parte los padres de Rodrigo Quintana del juicio, eso hace que todo el equipo jurídico del PLRA, que está interesado en que se devele este caso que ocurrió en nuestra sede partidaria, no puede hacer debidamente el acompañamiento porque no es parte. Se queda sin representación. Entonces, prácticamente nosotros, ahora, por ejemplo, yo fui convocada como testigo por la defensa, porque justamente la defensa lo que quiere argumentar es buscar la absolución de este señor Gustavo Florentín, que además ha sido ya acusado por otros hechos. Sí. Fred, ayer nos llamaba la atención a nosotros cuando lo escuchábamos a Florentín, porque habló de presiones, ¿verdad? Todos los que vienen a declarar, los policías están presionados, decía él, a nuestra compañera. ¿Hay algo detrás de esa declaración? No, o sea, él es una persona totalmente sin credibilidad. Ustedes saben que es de público conocimiento que él ya ha sido acusado también por tráfico de estupefacientes, por violencia intrafamiliar. De hecho, él estaba detenido en la agrupación especializada cuando fue el 31 de marzo. Eso está probado, ¿verdad? Claro, y él fue liberado esa noche como para ir a cumplir una orden, ¿verdad? Claro, pero evidentemente eso, o sea, no hay motivación personal en lo que hizo aparentemente. Ese es el perfil del señor Gustavo Florentín. Entonces, lo que él pueda decir carece totalmente de credibilidad porque él es una persona, ¿verdad? Ese es su perfil, es una persona que ha cometido violencia intrafamiliar, que está acusado de tráfico de estupefacientes, que ha entrado a la sede partidaria disparando claramente con intención de matar. Pero por eso digo, abogada, no hay una motivación personal en lo que él pudo llegar a hacer esa noche. Claro, él cumplió órdenes, tal cual, ¿verdad? Porque usted decía, yo le estaba escuchando ayer en su declaración,
Aquí había una intención clara de no dialogar, no hablar. O Claro, sea, la sí. intención en todo momento fue atropellar la Así sede. fue, yo estaba frente al partido esa noche, estaba con el actual presidente del partido, el entonces intendente Hugo Fleitas, que ahora es nuestro presidente. Estábamos hablando con otros compañeros, llega la patrullera de contramano, con luces apagadas, con una serie de efectivos policiales en la carrocería, con armas largas, y ellos entran gritando, ¿verdad?, en una actitud de reprimir y de violencia total. O sea, ahí no había una cuestión de preguntar a ver qué pasó, qué estábamos haciendo, mucho menos había una orden judicial, ¿verdad? Entonces el instinto humano de supervivencia fue correr. Para recordar nomás, eso había sido a posteriori la manifestación en el Congreso, Sí. que muchos adherentes del PLRA terminan marchando por Yegros y luego llegan a la sede Claro. de Iturbe del PLRA. Sí, ayer justamente yo rememoré en mi testimonio, ¿verdad?, que nosotros esa noche nos reunimos en el PLRA porque había muchos compañeros que vinieron a manifestarse al interior del país, entre ellos Rodrigo Quintana, que era presidente de la Juventud de La Colmena, Paraguarí, y había muchos que tenían que pasar la noche, había que ver un poco que iban a cenar, ¿verdad? En eso estábamos. Y a vos se te había acusado de autoridad que adulterar de pruebas ahí en ese momento Sí, también. claro, o sea, la defensa en una total tergiversación buscando cualquier cosa con tal de absolver a este señor Gustavo Florentín, que ya he citado parte de su prontuario. Lo que buscaba es decir más o menos que nosotros teníamos la responsabilidad de la muerte de nuestro compañero, siendo que nosotros pudimos haber sido Rodrigo. Claro. Cualquiera pudo. Y les digo más, porque esto repetí varias veces esta semana y creo que es demasiado importante para revelar el tipo de persona que era Rodrigo Quintana. Rodrigo Quintana fue de los últimos que entró por la puerta del partido, por el acceso principal, y es de los que se queda esa noche atajando la puerta, Esos minutos previos. dándonos eso, segundos para que algunos como yo, ¿verdad? Yo me escondí en la oficina de la presidencia, otros se escondieron en el baño, otros fueron al estacionamiento. O sea, ese era Rodrigo Quintana, un joven valiente que en vez de huir como todos lo hicimos, él se quedó atajando la puerta del partido para que ganáramos un poquito más de tiempo. Claro. Así que, sin duda, yo voy a seguir, igual que mis otros compañeros, ¿verdad?, pidiendo justicia para Rodrigo Quintana. Ahora, esa es la raíz de todo lo que a ustedes les motivó el 31 de marzo pasado a manifestarse, Claro. a ir hasta el Palacio de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó allí? Hay una denuncia que hace ahora el comisario Mario Sí. Benar en contra de ustedes. Yo te digo, Fernanda y Diego, todos los años nosotros hacemos una recordación. Sí. La gente nos dice... En la sede del que, partido. hicimos, ustedes han seguido, muchos de esos nos han acompañado. Hemos hecho en la sede del partido, frente a la fiscalía, hemos hecho misa, hemos hecho festivales, hemos hecho recreaciones. Y cada año hacemos algo. Y este año lo que hicimos fue justamente hacer una... digamos, una presentación, una alegoría artística de la memoria de Rodrigo, que iba recorriendo lugares. El primero llega al PLRA, ahí se hace una representación, ¿verdad?, del momento en que él cae, pero luego se levanta, ¿verdad?, su memoria se levanta. Y luego él prosigue a la fiscalía, va hasta frente a la fiscalía, ahí hace una declamación, una poesía. Esto un actor profesional lo hace, nosotros lo acompañamos, ¿verdad? Y luego de la fiscalía, la idea era ir al Palacio, que es el otro lugar que le debe justicia a Rodrigo justamente, y subir las escaleras sin ingresar al Palacio de Justicia, al predio, que justamente habla la acordada, sin ingresar al predio, subir las escaleras, hacer la declamación, íbamos a grabar todo eso, de hecho tenemos la grabación, ¿verdad? Y luego íbamos a entrar una comitiva de abogados para hacer entrega de los archivos referentes al 31 de marzo, al asesinato de Rodrigo, al Museo de la Justicia, archivo del terror. Ahí iban a entregar. Ahí vamos a hacer entrega porque nosotros previamente ya habíamos hablado, la compañera Marlene Orué ya había hablado con la doctora Rosa Palau, ¿verdad?, y le habíamos hecho la presentación de la solicitud, hay un recibido de eso. O sea, en ningún momento se les denegó, no voy a recibir Claro. este documento porque O sea, no. ni siquiera nos permitieron subir las escaleras, ¿verdad?, al actor, porque el actor era el que estaba subiendo, nosotros estábamos detrás de él, y ni siquiera se le permite subir las escaleras, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, nosotros preguntamos, a ver, ahí estamos 25 personas más o menos, ¿verdad? Éramos mayormente mujeres e incluso personas adultas mayores. Entonces nos acercamos y le preguntamos, bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Cuál es la cuestión? Porque nosotros tenemos este recibido, esto es una presentación artística.
Y bueno, y ahí es que se arguye la famosa acordada que menciona el comisario Mario Velar, ¿verdad? Que bueno, finalmente pues ocurre lo mismo que el 31 de marzo. El señor comisario Mario Velar lo que estaba haciendo era cumplir órdenes. Ahora, ¿quién va y le dice a él que una acordada es más importante que la Constitución Nacional? Otra vez, ¿verdad? ¿Quién dio la orden para esa represión que ocurrió el 31 de marzo y ahora el lunes? Sí, decía el ministro Víctor Ríos que iban a revisar en el pleno esa acordada. No sé si pasó esta semana. Ojalá que ocurra, ojalá por lo menos. Ojalá que se revise realmente, ¿verdad? Yo, la interpretación y esto es algo muy, muy ya acordado y consensuado en materia internacional de protección de derechos humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interpretación de la norma tiene que ser amplia para la protección justamente del derecho a la protesta, porque el derecho a la protesta es un derecho tan importante porque permite a su vez proteger otros derechos. Si yo no tengo acceso a salud durante pandemia, si yo no tengo acceso a justicia, como el caso de Rodrigo, y miles de casos, ¿verdad?, que no tienen justicia hoy en Paraguay por la corrupción, tengo que poder protestar sobre ese derecho que yo no estoy pudiendo salvaguardar. Porque si no es una seguidilla de derechos que se están pisoteando. Exacto, se siguen pisoteando, se amplía, se agrava. Entonces el derecho a la protesta es demasiado importante y por eso la protección a este derecho y la interpretación de la norma es amplísima, según lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces ese es el punto, una acordada jamás puede estar encima de la Constitución. Ahora, sin minimizar ninguna actuación de lo que ustedes quisieron hacer, uno sí se pone a pensar y dice, pero Mirana, ¿en qué nos estamos yendo o en qué se está centrando lastimosamente el debate? Porque era una representación. ¿Cuánto iba a durar, abogada? Y era una declamación, ni un minuto por duraba, eso, ¿verdad? Sin desmeritar el arte en sí, ni lo que querían ustedes visibilizar con eso. Vos mirá y, perdón, pero es nada como para que la policía esté denunciando los empujones. A usted hasta se le cuestiona haber roto un papel, haber partido a la mitad de la acordada. Sí, primero que ¿cómo vamos a negar el arte? ¿Verdad? Justamente por eso recurrimos al arte, porque el arte pues es universal, no se puede discutir la importancia de representar a través de la poesía, la danza, el teatro, en este caso, violación de derechos humanos que fue el asesinato de Rodrigo, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo artístico, vamos a grabar, vamos a subir en redes sociales para que la gente vea y entienda el mensaje a través del arte. Eso nomás era, ¿verdad? Entonces, hay una negación del arte, ¿verdad? Una utilización encima de una acordada que en algún momento, en un acto muy simbólico, la compañera Marlene rompe esa acordada, porque finalmente esa acordada no está por encima de la Constitución. Y ayer en una radio me decían, algunos amigos me cuestionaban y me decían, no, pero ¿cómo va a tener esa actitud la compañera ahí que rompe una acordada? Y yo le digo, bueno, perfecto, se rompió la acordada. Vamos a poner un poco el orden de prioridades en el debate. Eso que están hablando justamente vos, Fernanda. Primer orden de prioridad, lo que ya decía Diego al inicio. Justicia para Rodrigo Quintana. Esa es la prioridad 1. Sí. La prioridad 2 debe ser la vida y la integridad de las personas. Si ellos le querían, inmovilizar a un compañero que en ese momento a ellos no les gustaba cómo estaba hablando o qué estaba haciendo, eran 50 efectivos policiales, más aproximadamente 30 uniformados de azul con armas largas. Entonces, 2 de ellos, 1 de cada lado, le inmovilizaba, terminaba el problema. Ahora, ¿qué hizo la policía? Le empujó a él y le empuja hacia mí, ¿verdad? Porque el objetivo era echarnos a todos y seguramente después culparle a él de haber perdido el pie o algo así que se cayó sobre mí. Le empujan hacia mí, le empujan de costado para que se caiga sobre mí un hombre mucho más grande que yo, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo obra la policía, la brutalidad policial. Y eso yo le digo a la gente, hoy sí es nuestra justicia para Rodrigo Quintana, nuestro compañero, pero el día de mañana puede ser cualquier persona, una mujer víctima de feminicidio, un niño víctima de abuso sexual, un joven que pierde la vida en un hecho de inseguridad en su barrio y que 8 años después no tiene justicia. Pero aparte, yo más un punto que me parece importante,
romper una acordada es algo absolutamente legítimo. Por eso. Porque es rasgar un papel para empezar. Por eso es digo, libertad de expresión, pero, o sea, fíjate cómo se mueve todo un mecanismo alrededor de todo eso. Y la gente confunde, por eso les digo las prioridades. La prioridad primero debe ser justicia para un joven asesinado a sangre fría. La segunda prioridad es que la policía nunca más actúe con esta brutalidad hacia ningún tipo de manifestación donde se exige justicia. La acción que presenta la policía, la demanda que presenta la policía, la denuncia, mejor dicho, que presenta la policía con respecto a lo que sería, creo que es la figura es perturbación de la paz pública. Y como en las épocas de Stroessner, ¿verdad? Que la ley 209, que por cualquier reunión que uno hiciera en un espacio público, entonces ya perturbación de la paz pública. Estaban entre 10 personas en una plaza, ¿verdad? En cualquier espacio público en la calle, bueno, perturbación de la paz pública, ¿verdad? Entonces se escudan en una figura que claramente la historia lo demuestra, ha servido para reprimir, ¿verdad? Aparte, en este caso en particular, creo que es importante también el contexto, porque la gente que estaba, que no era mucha, era gente muy conocida en el ambiente político. La policía también tiene y el derecho también. Claro, y el derecho también. La policía tiene también esa característica de saber quiénes son los que van a ir a un lugar. Sí. O sea, pero después uno se recuerda que cuando entraron a matar a Rodrigo Quintana, al PLRA, había parlamentarios que salieron con la mano en la nuca y le hicieron tirar, o sea, hay una brutalidad policial que en algún momento hay que cortar. No puede ser que la policía no respete absolutamente nada. Pero es tal cual eso, Diego, ¿verdad? La brutalidad policial, y por eso este es un mensaje no solo para los liberales, no solo para la oposición, para cualquier persona que tenga una causa justa, que no tenga justicia, que quiera salir el día de mañana a hacer una presentación artística, hacer una movilización pacífica, hacer lo que sea. Entonces, para que no lo haga por miedo, o sea, esto es para dar miedo a la ciudadanía. Por eso quiero que la ciudadanía esté atenta y no lo tome como una cuestión solo del PLRA, solo de Rodrigo Quintana, solo lo que estuvimos anoche. Eso le puede pasar a cualquiera el día de mañana por cualquier tipo de violación. En cuanto al comandante de la policía o el ministro del Interior, sentaron postura sobre esto. Yo honestamente se me escapó si es que lo hicieron, porque uno honestamente creería que el ministro del Interior, Enrique Herrera, yo creo que no estaría de acuerdo. Uno pensaría con este tipo de situaciones que se están dando. Y mira, Diego, a mí no me sorprende Horacio Cartes siendo presidente, la muerte de un joven de 25 años, ingeniero, durante su gobierno. En ningún momento salió a decir, vamos a investigar este caso. Pido disculpas porque durante mi gobierno, la policía, fuerza pública, a mi cargo, cometió esta atrocidad, cometió esta lesión de los derechos humanos. En ningún momento, menos aún el entonces ministro del Interior, Tadeo Rojas, que hoy es el ministro de Desarrollo Social, que tiene a su cargo los fondos de Hambre Cero, millones de dólares, y a su vez es tesorero de la ANR. Entonces, no pasó entonces, no creo que pase ahora, Diego, ¿entendés? Y no me sorprendería. Entonces, por eso nomás, yo creo que lo más destacable de todo esto es que ya hay como un consenso. Los distintos partidos de la oposición, Patria Querida, el Partido Febrerista, yo creo, todos los sectores del PLRA, ¿verdad? Porque hay diversos sectores, incluso la disidencia colorada, ya dijeron, o sea, no podemos permitir esto, porque el día de mañana nos puede tocar a nosotros. Entonces, la ciudadanía también, con esta denuncia que hicieron los propios policías, imagínate, los policías que nos tienen que proteger, ¿verdad? Son los que nos violentan y encima usan su propia institución otra vez para denunciarnos a nosotros. Entonces, es gravísimo. Creo que ahora sí, ellos solos, ¿verdad?, se descubrieron en cómo funciona lastimosamente esa institución y lo desvirtuada que está, ¿verdad? Abogada, ¿y ustedes hicieron una denuncia hoy ante la Defensoría del Pueblo? Sí, hicimos una denuncia primeramente ante la Defensoría, porque la Defensoría del Pueblo es un organismo que realmente muy poca gente conoce, muy poca gente entiende por qué está ahí, y justamente está para este tipo de casos que son violaciones directas a los derechos humanos. Porque ¿qué es lo que son los derechos humanos? Ese es otro tema. Ahora, básicamente cuando una institución pública, en este caso la fuerza pública, la policía, en vez de cumplir su función, que es proteger o velar por un derecho de una persona, lo que hace es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que hace en realidad es reprimir, perseguir, denegar. Entonces ahí es donde aparecen los derechos humanos que exigen al Estado hacer lo que tenga que hacer. En este caso le exigimos a la policía que no abuse de sus atribuciones y no recurra a la violencia. Y eso es lo que básicamente debe velar la Defensoría del Pueblo. Y la verdad que tenemos confianza, tenemos, por qué no decir, tenemos esperanza en el señor Defensor del Pueblo, el doctor Rafael Ávila, que hoy nos recibió
Y tenemos, realmente tenemos esperanza en que él pueda hacer lo que la ley establece que deba hacer, que es pedir informe, a ver quién dio la orden a la policía, quiénes eran los efectivos policiales en ese momento, que se tome nota de cuáles fueron las actuaciones, se pidan los informes correspondientes. Y les digo más, ustedes ya sabrán esto, ¿verdad? En la denuncia que hizo la policía, ellos arguyen que nosotros le produjimos algún tipo de, no sé si rasguño, no sé qué cuestión, pero hay ahí una serie de certificados médicos firmados por una serie de funcionarios públicos, ¿verdad? Creo que son incluso de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo me pregunto qué, a ver, acá esto creo que es, acá está por lo menos mi traumatismo, mi esguince severo, ¿verdad? Está acá, ¿verdad? Yo me pregunto, a ver, ¿qué van a decir ellos, verdad? Esto fue encima en emergencias médicas, o sea, usted se quedó así después de haber caído ahí. Claro, tengo una serie de moretones acá a todo el costado porque me caí de costado, ¿verdad? Y Efraín, ni qué decir, ¿verdad? Efraín Alegre Irún, que tiene acá por toda la cara, ¿verdad? Una serie de moretones y por todo el cuerpo también. Porque ¿verdad? él empieza a reclamar, le empuja él a los policías y los policías terminan echándolo, empujándolo a él. Sí. Y él es el que cae por vos ahora. Claro, o sea, le empujan hacia mí para que caiga yo y caigan todos los que estaban también detrás mío, porque estábamos todos allí cerca uno de otro, ¿verdad? Y como consecuencia es un esguince. Claro, tengo un traumatismo, ¿verdad? Esguince severo tengo acá, que voy a estar por lo menos unos 15 días más con esta cuestión, Con ¿verdad? diagnóstico de emergencia, como decías, ¿verdad? Claro, que me tuve que ir a emergencias médicas, que es una institución pública, lo que quiero decir, ¿verdad? Y o sea, no van a inventar ellos un diagnóstico, ¿verdad? Eso está ahí, ¿verdad? Ahora, es súper grave y espero que la ciudadanía pueda entenderlo, ¿verdad? Que este es un mensaje del gobierno para todos, todas, sin distinción, incluso para los colorados, para los que no tienen partido. O sea, el día de mañana, si en vez de recurrir al gobierno pidiendo justicia, y todos los días se hacen ahí sobre la vereda, la gente se pone con sus carteles, con sus carpas, ¿verdad? Es que en ese mismo sector en donde estaban ustedes, por la baranda, Sí. hay gente que se encadena. Claro. Se necesitaban abogados, se necesitaban funcionarios, fiscales, un montón de situaciones. Padres, madres de personas jóvenes que murieron y querían pedir justicia por sus Pero vidas. eso es pan de cada día porque así está nuestra justicia. Pero aparte es tan poco inteligente. Yo no quiero minimizar el reclamo. Claro. Yo creo que era un reclamo que hubiese pasado con total normalidad si dejaban que se ejecute y te vas al Museo de la Memoria, entregas todo y se acabó. Pero terminó siendo esto, lamentablemente, que ojalá no sea un distractor tampoco del caso central, ¿verdad? De Quintana, porque es que debemos sobre todo, ¿verdad? Yo no digo que esto sea menor, pero es un caso que es demasiado importante y que la Fiscalía, como están viendo, que está trabajando en ese caso. Y vamos a ver, porque, no tenemos confianza realmente en la Fiscalía por todo lo anterior ya vivido, ¿verdad? Pero bueno, este es otro fiscal general, ¿por qué no decir, ¿verdad? Ojalá él haga su parte, ¿verdad? Para hacer lo que corresponde en las investigaciones que sean pertinentes, ¿verdad? Porque lo más terrible va a ser que nos imputen a nosotros, ¿verdad? Que estamos acá todos lesionados, que nuevamente videos, porque el circuito cerrado del PLRA fue lo que salvó a Rodrigo de no ser acusado de que él mismo se quitó la vida. Y que por lo menos con esa evidencia clara y directa nosotros podamos pedir justicia para él, ¿verdad? Y para todos nosotros también que fuimos violentados esa noche, ¿verdad? Hoy día, por suerte, tenemos todo el proceso está documentado, cómo nos caímos, quién nos empujó, ¿verdad? Quiénes eran los comisarios que estaban a cargo, el señor Ovelar y el señor Recarte. El señor Recarte también obra en información pública lo cuestionado de su actuar como efectivo policial y como alto mando incluso de la Policía Nacional, ¿verdad? Entonces, es todo público. Está ahí. Ahora esperamos que las instituciones hagan lo que tengan que hacer y si no, bueno, estaremos ahí, ¿verdad? Estaremos cada año exigiendo justicia y resistiendo. Que no sea otra vez. Que es lo que hay que hacer en este país, resistir, ¿verdad? Claro, que no sea otra vez un elemento persecutorio, ¿verdad? Después de una protesta, como ya hemos visto que se suele realizar, ¿verdad? Y que ha pasado en el 2021 los jóvenes, ¿verdad? Que hoy día siguen todavía imputados, siguen todavía procesados, ¿verdad? Por lo que fue la manifestación en tiempos de pandemia, la corrupción, ¿verdad? Durante el gobierno de Mario Abdo. ¿Cuántos jóvenes, ¿verdad? Han sido procesados, siguen, ¿verdad? Sin poder salir del país, sin poder ir a estudiar en otro país, sin poder, desenvolver su vida normalmente, ¿verdad? Porque ese es el punto, la criminalización de los jóvenes. Porque finalmente cuando somos jóvenes es que salimos, hacemos esto, tenemos la energía, tenemos la fe.
Y es una pena que, siendo el 65% de la población paraguaya joven, esta sea la respuesta para los jóvenes. Y también hay una cuestión, ¿verdad?, de meter miedo, de que después los padres digan, no te metas, mira, te pueden matar, No te pueden vayas. pillar, te pueden, claro. Sí. Mucho, es como desalentar, ¿verdad?, No. este tipo de medidas. Claro, o sea, mi mamá en mi casa después, porque yo también fui imputada, ¿verdad? Pasé esa noche, estuve en el PLRA, mi propia mamá siempre preocupada por mí, ¿verdad? Me dice, no, mi hija, no te vayas nomás, ¿verdad? Y ella quiere exigir también justicia, pero teme también por la vida de sus hijos. Así que yo creo que ahí me entienden todos los padres, madres que ven en la televisión, ¿verdad? O sea, nosotros mismos, los padres, ¿verdad? A veces nos inculcamos, tratamos de inculcar esa idea de exigir un país mejor, pero a la vez tienen miedo. Mi mamá, mi papá tienen miedo, ¿verdad? De que me pasen nuevas cosas. Y ¿verdad? lastimosamente con justa razón, porque vemos eso, y te ven así tus padres ahora. Sí, no, mis padres estaban ahí. Le digo porque, por eso les decía, hubo personas adultas mayores ahí, mis padres me acompañaron esa mañana, así que ellos vieron todo. Entonces, o sea, imagínense, ¿verdad? El actuar de la policía hacia 25 personas, en su mayoría jóvenes, en su mayoría adultos mayores, ¿verdad? Al ex senador Luis Juanes, le empujaron también, no cayó nomás tan mal él, ¿verdad? Pero también cayó, ¿verdad? Por las escaleras, no hasta allá como Efraín y yo, ¿verdad? Pero él es una persona adulta mayor, ¿qué le podría haber pasado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso nomás que la gente pueda entender que nuestro fin último era pedir justicia para Rodrigo, la brutalidad policial es lo que acá se cuestiona, ¿verdad? Y que la gente entienda que este es un mensaje no solo para los liberales, es para todas los que en algún momento tengan que salir a exigir justicia por sus respectivas causas, ¿verdad? Por sus respectivas luchas. Después de todo eso que pasaba, que veíamos constantemente en todos los videos de todos los medios que estuvimos cubriendo, ¿no hubo posibilidad de un diálogo con la policía? Una vez calmado ya el ambiente, porque eso duró una hora más o menos. Duró, sí, o sea, nosotros en todo momento... Primero le explicamos que era una representación artística, le mostramos los videos de que ya veníamos, ¿verdad? Sí. Del PLRA, ya veníamos de la Fiscalía, que bueno, que acá iba a haber una recitación. A ver, se le explicó de todos los modos posibles. ¿Posterior? Bueno, posteriormente, en un momento, el comisario Mario Velar le manda a llamar, por decirlo así, a la doctora Rosa Palau, que es una de las funcionarias también a cargo del Museo de la Justicia. Entonces ahí viene la doctora Rosa Palau y perfectamente, ella da fe, ¿verdad? Que en su momento la compañera Marlene se reunió, se presentó la nota formal de solicitud y bueno, y ahí es donde nos dicen, no, ustedes no pueden pasar tampoco a presentar los antecedentes y ahí le dice el compañero Efraín Alegre, le dice, bueno, voy a pasar yo entonces, para pasar, ¿verdad? Por lo menos de a uno, por decirlo así, ¿verdad? Para no pasar en ese mismo grupo. Claro, y entonces, y ahí se produce ese acto de vuelta que quiero que piense nomás la gente, ¿verdad? Es una escalinata, ¿verdad? Bastante pronunciada, por decirlo así, la de la Corte. Entonces, en vez de la reacción natural sea inmovilizarle o algo así, que tiene la policía la capacidad de hacer eso, la fuerza, y estaban entre 50, le empujan. Y no solo le empujan a él, ¿verdad? Porque no fue un empujón así directo, sino que fue un empujón así de costado, para que todos los que estábamos ahí atrás de él nos caigamos también con él, ¿verdad? Entonces es nomás esa alevosía que tiene la policía. También hubo una negativa para que ingresen después de a uno, como estabas diciendo, ¿verdad? También. Sí, ya es ridículo, ¿verdad? Porque el Poder Judicial entra cualquiera. Exacto. O sea, podemos entrar todos realmente al Poder Judicial. Y eso justamente estaba diciendo un colega también. Nosotros estábamos en uno de los accesos, por decirlo así, todos ahí impedidos de acceder y mientras tanto los otros iban y venían las personas normalmente, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, yo creo que con esta denuncia que ellos mismos están haciendo quedó más que claro, porque incluso la propia disidencia colorada ya salió a decir, por favor, más o menos, rescátense cómo van a cómo la policía está equipada, tiene botas, tiene armas de fuego, tiene chalecos antibalas, pero ellos nos denuncian a nosotros que estábamos desarmados, ¿verdad? Que éramos, en su mayoría, éramos mujeres, eran personas adultas mayores, no teníamos ni equipos de sonido, ni banderas, no teníamos palos, no teníamos termos, no teníamos ningún objeto contundente ahí como para tirarle algo así, ¿verdad? Entonces, la verdad que ellos mismos, ¿verdad? Es impresionante cómo se exponen, ¿verdad? De una forma tan alevosa en su pensamiento absolutamente autoritario y dictatorial, ¿verdad? Claro.
Vamos a hacer una pausa nosotros, ¿no? Sí, queremos seguir hablando de este tema, de todo lo que envuelve también a la investigación, pero hacemos una breve pausa. Volvemos enseguida. Seguimos hablando en esta tarde-noche, estamos hablando del caso Quintana, la manifestación también en el Poder Judicial y un poco las derivaciones de este caso. Así es, señor. Nos sigue acompañando la abogada Olga Paredes aquí en el programa. Abogada, a partir de esto que ocurrió el lunes, ¿ustedes tienen planeado algo más aparte de la denuncia ante la Defensoría del Pueblo? Sí, necesariamente estamos, de hecho, preparando la denuncia penal ante la Fiscalía y también la Fiscalía de Derechos Humanos, porque, repito, este es un caso de derechos humanos, porque para que la gente sepa, los derechos humanos son lo que buscan es la protección del ciudadano o ciudadana ante el abuso de poder de los distintos organismos del Estado, entre ellos la policía justamente, que es lo que diariamente se vive. O sea, la gente sabe, ¿verdad? Cuando te para una barrera policial, ¿verdad? O en muchas circunstancias, sabemos que la policía tiene en muchas ocasiones lastimosamente un abuso de autoridad porque es una cultura heredada de la época de la dictadura que todavía no se supera. Sí. Y es así. Pero van a estar atentos también de por ahí a que corra la denuncia de... Sí, de hecho que tiene que seguir eso su curso. Parece que va bastante rápido, ¿verdad? Porque ellos a la velocidad de la luz ya la propia policía se fue a denunciar en la comisaría, ¿verdad? Parece no sé qué parece. Pero bueno, la policía se fue a denunciar a la policía, básicamente, ¿verdad? Y rápidamente ya fue al Ministerio Público, ya se asignó un fiscal y bueno, todo el equipo correspondiente de investigación. Así que por parte de ellos va bastante rápido. Pueden desestimar un caso como este, ¿verdad? Sí, totalmente. Es más, Diego, nosotros cuando fuimos imputados en el 2020, como una campaña para tergiversar la lucha que tuvimos contra la reelección de Cartes, que mediante eso no fue reelecto, así que molesta bastante esa cuestión, ¿verdad? El 31 de marzo y de Rodrigo Quintana, fuimos imputados y luego el juzgado en lo penal desestimó esa imputación, no quedó firme y así lo confirmó también el tribunal correspondiente, ¿verdad? Así que, como les digo, no tengo muchas esperanzas dados los antecedentes en la Fiscalía, pero bueno, ¿por qué no? Capaz. Y en el caso de Quintana, ¿cómo continúan ahora son testificales? Ahora está en el juicio oral, que ya es la última etapa del proceso. Te digo más, Diego y Fernanda, la defensa llamó aproximadamente a más de 80 personas para testificar. O sea, la idea es que dure esto, o sea, ya duró 8 años y que siga durando, ¿verdad? Porque claramente esto es un atentado a los derechos humanos. El Estado paraguayo, con la plata de los impuestos de la ciudadanía, en algún momento va a tener que dar cuenta de esta violación que ocurrió, de este asesinato a sangre fría, de este crimen de lesa humanidad. Por ejemplo, hay un solo procesado, ¿verdad? Actualmente sí, el principal acusado es el señor Gustavo Florentín, ¿verdad? Que fue uno de los policías que entró disparando a la sede del PLRA, pero eran muchos efectivos policiales esa noche, ¿verdad? Pero como les decía, es un proceso que prácticamente se está dando a puerta cerrada. Ahora, la defensa tuvo la desinteligencia, ¿verdad?, de llamarnos a todos nosotros y ahí de a poco, ¿verdad?, no hay mal que por bien no venga, finalmente tuvimos la oportunidad de ir a testificar y de ahí también dar cuenta de cómo se estaba desarrollando el juicio. Y les cuento, el jueves, cuando yo me fui a dar la testifical junto con otros compañeros, esa salita de juicio oral, porque tenemos en Paraguay nuestras salitas, bueno, son salitas. Bueno, estaba llena de efectivos policiales, ¿verdad? Pero no policías, a ver, no sé el nombre técnico, pero no policías comunes, digamos. Eran efectivos policiales uniformados de azul con armas largas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían efectivos policiales con armas largas en una sala de juicios orales? Que ya de por sí es pequeña. Que ya de por sí es pequeña, estaba ahí la hija de Rodrigo, estábamos nosotros los que estuvimos esa noche, en fin, o sea, ¿qué hacían? Estaban ahí 10 policías y el señor comisario Mario Velar también. En un momento el juez Manuel Aguirre le pregunta al comisario Mario Velar, le dice, bueno, ¿pero qué significa esto? ¿Qué es este despliegue más o menos? No, y atendiendo a los sucesos del lunes, le responde el comisario Velar, ¿verdad? Los sucesos del lunes estaban acá en mi, plasmado, ¿verdad?, en mi lesión acá en la pierna, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el país que tenemos y tenemos que salir a decirlo, ¿verdad? Porque para que no le pase a más personas, o si les pasa actualmente, para que todos juntos salgamos y digamos, bueno, esto es lo que estamos viviendo y necesitamos
cambiar esto, ¿verdad? Y hacer oír la voz. Totalmente. Bueno, abogada, le agradecemos Gracias, muchísimo doctora. y vamos a continuar viendo cómo siguen ambos procesos en paralelo, ¿sí? Así es, yo les agradezco muchísimo a la prensa que una vez más, aquella noche tengo que mencionarles a los amigos periodistas, Rodolfo López, Carlos Jiménez estuvieron esa noche, ellos documentaron todo valientemente, también en medio del tumulto ingresaron, documentaron todo y bueno, gracias a la labor periodística también creo que podemos todavía soñar y resistir con el ideal de justicia para Rodrigo y de verdad le agradezco mucho a los periodistas que estaban esa mañana también documentando todo y a la ciudadanía que espontáneamente se fue acercando a acompañarnos, así que gracias por esa labor realizada también. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Breve pausa, volvemos enseguida con la parte final ya del programa.